Si queremos entender Half-Life, primero hay que entender su contexto. Doom era el rey. Por mucho tiempo en los juegos de computadora todos querían ser Doom. Los shooters por ese tiempo eran sencillos. Tenías un arma y había que matar enemigos. Los mapas eran niveles que te mostraban estadísticas cuando los completabas. Cuanto más avanzabas, más fuertes los enemigos y más grandes tus armas. Todo se reducía a eso. Violencia. Pequeños pasos se fueron dando entre el género. Se crearon mundos más realistas, más cotidianos y, aunque quizás carentes de tanta seriedad, los jugadores eran capaces de interactuar con contadas acciones en esos mundos. Y acá es cuando Half-Life rompe todo. Los shooters pasaron de ser esto a ser esto. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. Desde el primer momento te das cuenta de que todo es diferente. Sos Gordon Freeman, un científico respetado de Black Mesa. El juego no empieza con un arma ni con metal de fondo, sino en un tren que recorre el escenario. Es un día más en tu trabajo. Cuando te acercas a la gente, ellos te saludan y te tratan como si fuese un día cualquiera. Te quieren contar una historia. A diferencia de otros títulos que ya innovaban en narrativa, Half-Life te mostraba su mundo en tiempo real. Creaba situaciones con actores que existían en el mundo, independientemente de si el jugador las ve o no. Half-Life no necesita explicarte toda su historia porque trata al jugador como una persona madura, que se interesa por el mundo y que buscará entre los mapas para resolver sus dudas. Cuando efectivamente empiezan los disparos, también notamos diferencias. Algo que se había visto pocas veces es que las armas necesitaban recargarse. Pero no era una simple animación. Cuando la haces quedás vulnerable a los enemigos y podías verte en un aprieto si no aprendías a gestionar bien tus municiones. Ahora se trataba de sobrevivir. No simplemente de llegar de un punto A a un punto B matando mutantes por el medio. Querías llegar porque querías saber cómo sigue. El anuncio de Half-Life 2 trajo mucha expectativa y con razón. A pesar de que el juego se vio varias veces retrasado por un gran hackeo que sufrió Valve, si no viste el video donde lo explico, te lo dejo acá arriba para que lo veas. Esta nueva entrega no defraudó en lo más mínimo. El comienzo puede ser similar y de hecho lo es. Es una autorreferencia al primer juego, que luego muchos otros juegos tomarían como inspiración u homenaje. Pero acá ya te están dando mucha más información. Primero lo primero, el salto gráfico para la época fue una revolución. La atención estaba puesta en cada detalle y lo notamos desde el principio. Ahora nos situamos en Ciudad 17, y ni bien bajamos del vagón ya notamos las diferencias. Guardias abusivos, propaganda en grandes pantallas, gente preguntando por seres queridos, drones que vigilan nuestros movimientos. Todo esto en solo unos minutos de juego y en tiempo real, sin cinemáticas ni nadie que nos explique. La narrativa es algo que caracterizó a Half-Life desde su inicio y que ahora se potenció, introduciendo narrativa jugable. Con las nuevas físicas realistas del motor gráfico Source, el mundo se ponía a tu disposición. Desde hacer contrapeso con ladrillos para alcanzar un borde alto, hasta tirar sierras con el arma gravitacional para ahorrarte unas balas. Todo se siente mucho más libre. Half-Life no solo rompió barreras en términos de jugabilidad y narrativa, sino que también estableció un estándar que muchos aspirarían a alcanzar. Su influencia trascendió en el tiempo, dejando una huella imborrable en la forma en la que experimentamos los videojuegos. Otros títulos se inspiraban en su enfoque inmersivo y su narrativa sin interrupciones. Desde ese punto, el mundo de los videojuegos nunca volvió a ser el mismo. Es interesante también resaltar lo impredecible de la historia. El hackeo a Half-Life 2 podría haber sido un golpe devastador, pero en retrospectiva desencadenó una serie de eventos que solo contribuyeron a la leyenda de la serie. La comunidad se unió, creando un fenómeno cultural que va más allá del juego en sí. La pasión de los jugadores, las creaciones de la comunidad y la resonancia duradera de Half-Life son testimonios de cómo incluso los desafíos pueden convertirse en oportunidades para la innovación y la creatividad. Half-Life nos enseña que todo es posible en el mundo del que somos protagonistas, que hay eventos de los que somos espectadores, solo podemos cambiar lo que está al alcance y que por eso hay que hacer valer nuestras decisiones. Jugar seguro y principalmente disfrutar. Cada desafío es una oportunidad para superarnos y dejar nuestra propia marca en la historia. Half-Life no es solo un juego, es un recordatorio de que la innovación y la creatividad pueden cambiar la vida de muchas personas y, ¿por qué no?, el mundo.